Bienvenidos amigos, bienvenidos una vez más a otra entrega de su canal de Hotel Contabilidad. Y continuando con nuestro curso de inventario, hoy estaremos viendo la unidad número 3, que consiste en la clasificación ABC. Y el objetivo general de este tema es conocer cómo se aplica este análisis, cuál es el objetivo que está detrás de este método y cómo se aplica. Ahora vamos a conocer qué es la clasificación ABC. Y la clasificación ABC del inventario es un método que consiste en segregar los artículos en tres categorías. La categoría A, que son los artículos que tienen el mayor impacto en el inventario anual, que estos representan el 20% del total de los ítems y a la vez representan el 80% del valor del inventario. La categoría B, estos son los artículos que el 30% del total de los ítems, que representan el 15% del valor del inventario. Y por último, la categoría C, que estos son los artículos que tienen el menor impacto en el inventario y son el 50% del total de los ítems, que representan el 5% del valor del inventario. Aquí podemos ver una gráfica de cómo se interpreta, ¿verdad?, el análisis de ABC. Si vemos bien aquí los tipo A o la categoría A, o le podemos llamar, el 20% de los ítems representan el 80% del valor del inventario. Y los clase B, estos representan el 30% del valor del inventario y el 50% de los ítems. Y los clase C representan el 50% del total de los ítems y el 5% del valor del inventario. Muy fácil aquí de interpretar. Y continuando, también en base de este análisis es muy importante que, de acuerdo, ¿verdad?, a las políticas de inventario que tenga su empresa, se debe actualizar el ABC de sus inventarios periódicamente debido a la rotación del inventario y del ciclo de vida de los productos. Usted lo puede hacer ya de forma trimestral, semestral o anual. Depende cómo lo tenga la política de su empresa. Ahora vamos a continuar, ¿verdad?, viendo cómo se hace un ejemplo en vivo. Vamos a ver el ejemplo en vivo de cómo se calcula la clasificación ABC, cómo se realiza este análisis. Si aquí vemos, tenemos, ¿verdad?, un archivo en Excel donde tenemos todos los ítems, un total de 4.574 ítems. Si vemos aquí a la derecha, tengo un summary, un resumen del total de ítems que tenemos. También tenemos la columna del costo unitario por cada uno de los ítems, cuál es el ABC actual que tiene cada uno, su clasificación, y cómo va a ser tengo esta columna para que veamos cómo está la clasificación actual antes de hacer el análisis para la actualización. También tenemos, ¿verdad?, el consumo actual, el consumo anual, perdón, de cada uno de los ítems. Y ya aquí entramos a la parte del cálculo. Y para realizar el cálculo no es más que tenemos que multiplicar el consumo anual por el costo unitario para tener el total anual del consumo. Y también tenemos que tener, ¿verdad?, empleamos la fórmula de dividir el total de la suma del consumo anual total, ¿verdad?, entre el consumo anual de cada uno de los ítems. Esto nos da el porcentaje total actual, y para el porcentaje del total acumulado, aquí dividimos, ¿verdad?, la suma de cada uno de ellos. Y si vemos aquí, con esta columna del acumulado es que determinamos qué es A, qué es B en la nueva clasificación. Si vemos aquí en esta última columna, tenemos, ¿verdad?, la nueva clasificación de cómo es. Si vemos aquí, si llegamos del 1 hasta al 80, podemos ver que del 1 al 80 tenemos todos los clase A. Si vemos aquí, todos los clase A hasta aquí. Si vemos que el último termina en el 80, en el acumulado termina en el A. Y inicia de una vez en el B desde el 81 al 95. Si hacemos esta prueba hasta llegar al 95, hasta el acumulado del 95%,
Y aquí cumplimos con la regla que establecimos al inicio del cálculo, que el 80% del total de los ítems representan a los clase A, el 15% representa a los clase B y el 5% a los clase C. Si vemos aquí hasta el 95% tiene el B, y del C ya llega del 96 hasta el 100%. Si vemos aquí el total del inventario, el total anual, el consumo total anual no es más que 227.746.970. Y si vemos, ¿verdad? Ya aquí tenemos un resumen de cuánto teníamos, de cómo son la nueva clasificación actual, ¿verdad? Los clase A, tiene 325 ítems, pasaron a ser clase A, 616 pasaron a ser clase B y 3.633 pasaron a ser clase C. Antes de cada uno de ellos, la cantidad que tenemos de ítem A, el ABC actual, no es más que los A teníamos 339 A antes de hacer el cálculo, teníamos 637B y C teníamos 3.572. Si vemos ahora la nueva clasificación, la cantidad de ítems que sufrieron cambios en esta clasificación de este cálculo, si vemos que inicialmente teníamos 339 ítems clase A, ahora luego del cálculo tenemos 325. Anteriormente con los B teníamos 637 y ahora tenemos 616. Y los clase C tenemos 3.572 y aumentó a 6.633, para un total de 4.574 ítems. Y la rotación mensual que tenemos, ¿verdad?, de cada uno de los ítems para fines del proceso interno que podemos utilizar. Aquí un ejemplo tomamos, que los clase A rotan cada 3 meses, los clase B rotan cada 6 meses y los clase C rotan anualmente, para una rotación mensual de 514 ítems. Rotan de manera anual por cada uno de los tipos de ítems. Si vemos hasta aquí, ¿verdad?, esto es un ejemplo muy práctico, muy fácil de emplear. Espero que le haya gustado este video y cualquier pregunta la dejas en los comentarios. Recuerda darle me gusta y activar la campanita. Hasta